las aguas, así anhela por ti, Señor, mi alma, oh mi alma. Como árbol plantado junto a aguas, así mi ser se deleita en tu palabra, tu palabra, tu palabra. Que tu espíritu de vida, la semilla en mi interior, y tu palabra eche raíz en lo profundo de mi corazón. Manténme firme y arraigado en ti, Jesús, en tu amor. Toda mi vida rebosando de gratitud y adoración. Oh Jesús, el agua viva que me sacia, el deleite y el reposo de mi alma, de mi alma. Sobre ti me plantaré todos los días, tú serás el fundamento de mi vida, de mi vida. Oh Jesús, eres tú mi vida. Manténme firme y arraigado en ti, Jesús, en tu amor. Toda mi vida rebosando de gratitud y adoración. Manténme firme y arraigado en ti, Jesús, en tu amor. Toda mi vida rebosando de gratitud y adoración. Nada puedo hacer sin ti, 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 Jesús, nada puedo hacer sin ti, nada puedo hacer sin ti, Jesús, nada puedo hacer sin ti, nada puedo hacer sin ti, Jesús, nada puedo hacer sin ti,
Muy buenas noches, mis hermanos, mis hermanas de Comunidad Cristiana Redención. Nos encontramos nuevamente aquí, otro jueves de Salmos. Saludamos a nuestro pastor Edgar que se encuentra con la misión Guayú en La Guajira y bueno, amablemente nos ha cedido este espacio para encontrarnos nuevamente con un estudio de los Salmos. Esperamos un feliz regreso de nuestro pastor y vamos a ocuparnos, mis hermanos, de la palabra de Dios en esta noche. Así que vamos a ocuparnos, como les digo, del Salmo número 42. Vayan disponiendo sus corazones, vayan encontrando en sus Biblias el Salmo 42 y como siempre, antes de cualquier cosa, vamos a colocar este tiempo en las manos de nuestro Señor. Así que donde quiera que usted esté en esta noche, acompañándonos a través de este video, o si lo está viendo en una grabación, tal vez más adelante de este jueves, también incline su rostro allí donde está, busque al Señor en oración, hablemos con nuestro Padre. Mi Señor, mi Dios, nos encontramos en esta noche con el fin de poder escudriñar tu palabra, de poder encontrarnos con tu voz en la Escritura. Te pido por favor que te glorifiques en esta noche, que hables a nuestros corazones por tu Espíritu, que bendigas, Señor, la predicación de tu palabra, la enseñanza de la misma. Que nuestros corazones sean receptivos ante ti, Señor, ante tu majestad y ante lo que tienes para enseñarnos. Glorifícate, Señor, y habla a nuestras necesidades. Glorifícate, mi buen Dios, y habla también para corregir, Señor, nuestra necedad. Bendícenos, Señor, y ayúdanos, guíanos por el camino correcto, para que conforme a tu palabra, Señor, podamos estar todo el tiempo preparados y listos para la buena obra que se nos demanda a nosotros como creyentes. Y si hay algún amigo también, Señor, alguien al cual el Evangelio no lo haya alcanzado, te suplico que también traigas convencimiento de pecado por tu Espíritu y convencimiento de justicia y de juicio, y que lo despiertes para vida eterna. Gracias por tu palabra en esta noche, Señor. Como siempre oramos invocando el precioso y bendito nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, como les decía entonces, vamos a ocuparnos en esta noche del Salmo 42. Así que si ya lo han encontrado ahí en sus Biblias, yo voy a leerles desde aquí, desde la Nueva Biblia de las Américas. Dice la palabra de Dios. Libro segundo. Para el director del coro, Masquil de los hijos de Coré. Como el ciervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Mis lágrimas han sido mi alimento de día y de noche. Mientras me dicen todo el día, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo iba yo con la multitud y la guiaba hasta la casa de Dios, con voz de alegría y acción de gracias, con la muchedumbre en fiesta. ¿Por qué te desesperas, alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarlo otra vez por la salvación de su presencia. Dios mío, mi alma está en mí deprimida. Por eso me acuerdo de ti desde la tierra del Jordán y desde las cumbres del Hermón, desde el monte Mizar. Un abismo llama a otro abismo a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. De día mandará el Señor su misericordia y de noche su cántico estará conmigo. Elevaré una oración al Dios de mi vida. A Dios, mi roca, diré, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué ando sombrío por la opresión del enemigo? Como quien quebranta mis huesos, mis adversarios me afrentan, mientras me dicen todo el día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te desesperas, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues lo he de alabar otra vez. Él es la salvación de mi ser.
y mi Dios. Amén. Muy bien, mis hermanos. El Salmo 42, entonces, es el primer salmo del segundo libro de los 5 en que está dividido el libro de los Salmos. Lo hablábamos hace 8 días porque precisamente terminábamos con el 41, el libro primero. Este segundo libro va desde el Salmo 42 hasta el Salmo 72. Tenemos entonces 31 salmos dentro de este libro segundo y solamente 18 de estos 31 se le atribuyen a David. Este segundo libro es conocido como los Salmos del Templo. Es también un salterio eloísta, pues utiliza a menudo el nombre Elohim para referirse a Dios y no tanto el Yahweh o el Yahvé como se utiliza en la mayoría de los salmos. Dentro de este segundo libro hay un grupo importante de salmos que llevan esa inscripción distintiva de los hijos de Coré, como nuestro salmo de esta noche. Este Coré era un descendiente de la tribu de Leví y su familia se ocupó de ciertas labores dentro del templo. Estaban a cargo de vigilar las puertas, recoger las ofrendas y cuidar de ellas. Para el tiempo de David, los hijos de Coré eran una familia de músicos que este rey estableció para la alabanza. La palabra masquil, que lleva también el título de nuestro salmo en esta noche, proviene de un término hebreo que significa instruir, significa también inteligente o hacer atento a alguien. Entonces, lo que tenemos frente a nosotros, mis hermanos, es un salmo didáctico. Es una meditación cuyo propósito es transmitir una enseñanza. Muy bien, hasta ahí lo que tenemos de introducción. Vamos ya entonces de lleno a nuestro salmo. No sé si les pasó mientras hacían la lectura de este salmo, mientras escuchaban la lectura. Y es que tan pronto uno lee este salmo, hay una tentación latente para contextualizar este salmo con cualquiera de nuestras situaciones y traer a la memoria algún sentimiento pasado y, ¿por qué no, tener también un sentimiento de autocompasión por alguna circunstancia adversa que se nos haya presentado o que estemos pasando en el momento? Es esa tentación de muchas veces mirar la escritura y querer enfocarla en nuestro conflicto personal, en nuestro tiempo presente, sin tener en cuenta lo que el escritor estaba tratando de decirle a su primera audiencia. Es algo muy reiterativo y es un error muy común que se comete en la exposición de la escritura. Así que, como les digo, cuando uno lee este salmo, intenta de primera mano contextualizarlo con algún sentimiento negativo que se haya tenido o que se esté teniendo en el momento. Pero cuando vemos la estructura que va mostrando el salmo y lo que el escritor quiere hacer comunicar, él nos está hablando de un anhelo por volver a la casa de Dios, de un anhelo por estar en la presencia de Dios y de un anhelo por encontrarse con Dios. Esto le recuerda cómo guiaba a otros hacia la casa de Dios y cómo se recreaba él mismo en la casa de Dios. Él llevaba a otros en medio de fiesta, en medio de alegría, en medio de gozo hacia la casa de Dios y le provoca estar allí nuevamente. Entonces, despierta un anhelo por estar en la tierra donde el tabernáculo para su época está instalado. Así que lejos, mis hermanos, de poder interpretar este salmo con algún tipo de circunstancia adversa que tenemos en el momento, o mostrar, como les decía, ese sentimiento de autocompasión en nosotros, tenemos que ver el salmo tal y como está escrito. Porque lo que tenemos enfrente a nosotros es un hombre que está sufriendo una persecución. Ya lo vamos a ver en el contexto. Tenemos que verlo tal y como él se está mostrando a sí mismo.
Es un hombre que ha sido desterrado de su tierra. Es un hombre que vaga por los desiertos tratando de encontrar algún consuelo, tratando de encontrar esperanza y hablándose a sí mismo, tratando de no escuchar las voces que vienen de afuera, tratando de no prestar atención a esas preguntas inquisitorias que tiene de sus enemigos, sino tratando de hablarse a sí mismo y encontrar un consuelo, una esperanza, creyendo que algún día volverá a estar nuevamente en la casa de Dios, alabándolo. Así que este salmo pudiéramos dividirlo en dos estrofas. Recuerden ustedes que la literatura poética generalmente se divide en estrofas. Nuestra poesía en español también lo tiene y también la poesía hebrea. Así que pudiéramos hacer una división más bien sencilla en dos partes o dos estrofas. La primera, que va del versículo 1 al 5, que nos muestra un anhelo por la casa de Dios. Y la otra, la segunda, que va del 6 al 11, que nos muestra un anhelo por la presencia de Dios. Así que lo que nos está diciendo el escritor de este salmo enfáticamente es que tiene un anhelo por volver a la casa de Dios. Toda esa desesperación, esa depresión, toda esa opresión que él tiene, todo esto tiene respuesta en la esperanza de encontrarse de nuevo en la casa de Dios y delante de la presencia de Dios. Pero todo esto que el salmista nos está comunicando está ocurriendo dentro de una parte especial de la historia, dentro de un momento histórico en especial. Y el momento histórico en el que se relata este salmo, en el que se escribe este salmo, está incrustado en la historia dentro de la rebelión que Absalón, el hijo de David, tuvo para apropiarse del trono. Vamos a leer algunos apartes de Segunda de Samuel, así que váyase buscando usted, por favor, en su Biblia, Segunda de Samuel, capítulo 15, para enriquecer un poco más nuestro salmo en esta noche y entender un poco mejor el contexto de lo que el salmista quiere darnos a entender. Así que Segunda de Samuel capítulo 15, voy a leerles desde el versículo 19 en adelante, así que por favor sigan la lectura, como les digo, para enriquecer un poco más nuestro salmo en esta noche. Dice la Biblia, Segunda de Samuel 15, 19. Y el rey dijo a Itaí el Geteo, ¿por qué has venido tú también con nosotros? Regresa y quédate con el rey, Absalón, porque eres un extranjero y también un desterrado, le dice David a este hombre. Regresa a tu lugar. Llegaste apenas ayer, y he de hacer que vagues hoy con nosotros mientras yo voy por donde quiera ir. David le está diciendo esto a este hombre Itaí el Geteo, cuando va saliendo de Jerusalén. Y sigue diciendo la escritura, versículo 20. Regresa y haz volver a tus hermanos, y que sean contigo la misericordia y la verdad. Pero Itaí respondió al rey David, vive el Señor y vive mi señor el rey. Ciertamente donde quiera que esté mi señor el rey, ya sea para muerte o para vida, allí también estará su siervo. Entonces David dijo a Itaí, ve y pasa adelante. Así Itaí el Geteo pasó con todos sus hombres y con todos los pequeños que estaban con él. Mientras todo el país lloraba en voz alta, todo el pueblo cruzó. El rey, hablando de David, también cruzó el torrente Cedrón, y todo el pueblo pasó en dirección al desierto. Y también pasó Sadoc, el sacerdote, y todos los levitas con él, llevando el arca del pacto de Dios. Y asentaron el arca de Dios. Y Abiatar subió después que había terminado de pasar todo el pueblo que salía de la ciudad. Entonces el rey David dijo a Sadoc, haz volver el arca de Dios a la ciudad. Si hallo gracia ante los ojos del Señor, Él me hará volver y me mostrará tanto el arca
como su morada. Pero si él dijera, no me complazco en ti, mira, aquí estoy, que haga conmigo lo que bien le parezca. Está diciendo David, que el Señor haga conmigo lo que bien le parezca. También el rey David dijo al sacerdote Sadoc, ¿no eres vidente? Regresa en paz a la ciudad. Y con ustedes sus dos hijos, tu hijo Ahimaas y Jonatán, hijo de Abiatar. Miren, les dice David, esperaré en los vados del desierto hasta que venga palabra de ustedes para informarme. Sadoc y Abiatar hicieron volver el arca de Dios a Jerusalén y se quedaron allí. David subía la cuesta del monte de los olivos y mientras iba, lloraba con la cabeza cubierta y los pies descalzos. Entonces todo el pueblo que iba con él cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. La escena es bastante cruda y vívida, ¿cierto? Absalón se rebela contra David. Eso lo puede leer usted allí en el contexto inmediato de este texto. Él se hace de unos hombres que le siguen, trata de ganar el favor del pueblo de alguna forma y se rebela en contra de su padre asesinando a unos hombres en una comida. David no defiende su territorio. Él dice, huyamos, y se lleva una compañía de hombres, entre estos algunos levitas, algunos sacerdotes que llevaban el oficio en el templo. Y entre estos obviamente se encuentra también el escritor de nuestro salmo. Así que hay algunos hijos de Coré dentro de los que huyeron con David. Este hombre que huye junto con David y parte del pueblo, mira con anhelo la ciudad que está dejando y empieza a mostrarnos dentro de este salmo los anhelos que hay en su alma. Así que miremos otras descripciones que nos pueden ayudar un poco más dentro del contexto a comprender esta situación. Vamos al segundo libro de Samuel, capítulo 16, el capítulo siguiente. Segunda de Samuel 16, versículo 5 dice, al llegar el rey David a Bahurín, entonces salió de allí un hombre de la familia de la casa de Saúl que se llamaba Simei, hijo de Gera. Cuando salió, iba maldiciendo y tiraba piedras a David y a todos los siervos del rey David, aunque todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Así decía Simei mientras maldecía. Fuera, fuera, hombre sanguinario e indigno. El Señor ha hecho volver sobre ti toda la sangre derramada de la casa de Saúl, en cuyo lugar has reinado. El Señor ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Aquí estás prendido en tu propia maldad porque eres hombre sanguinario. Segunda de Samuel, capítulo 17, versículo 27, mis hermanos. Cuando llegó David a Mahanaim, entonces Sobi, hijo de Naas de Rabab, de los hijos de Amnón, Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y Barzilai el Galadita, de Rogelim, trajeron camas, copas, vasijas de barro, trigo, cebada, harina, grano tostado, habas, lentejas, semillas tostadas, miel, cuajada, ovejas y queso de vaca, para que comieran David y el pueblo que estaba con él, pues decían, el pueblo está hambriento, cansado y sediento en el desierto. Todas estas circunstancias que están ocurriendo dentro del contexto en el que se escribe este salmo nos pueden ayudar a entender un poco más por qué los anhelos del salmista parecen tan vívidos y tan arraigados en su alma. Lo que el escritor quiere comunicarnos es que haber sido desterrado del templo y haber sido desterrado de su tierra despierta en él deseos por la casa de Dios y por la presencia de Dios. Hay una serie de emociones que vamos a ver evidenciadas allí en el Salmo, pero reconoce el salmista algo particular, y es que esperar en el Señor es el consuelo en medio de los dolores de su alma. Esperar en el Señor es el consuelo en medio de los dolores de su alma. Y ya que hemos hecho un par de divisiones
en la estructura de este salmo. Entonces hagamos también, mis hermanos, si les parece, un par de divisiones dentro del bosquejo. Así que vamos a dividir este estudio en dos partes. Versículos 1 al 5. Un anhelo por la iglesia. Un anhelo por la iglesia. Tal vez suene un poco confuso este subtítulo, pero vamos a intentar explicarlo. Un anhelo por la iglesia. Algo que de primera mano salta a la vista al mirar este salmo es que hay muchas figuras poéticas y muchos símbolos, muchas metáforas que el salmista, que el escritor está entregando en medio de su disertación. Él nos deja ver todas estas figuras poéticas, todos estos símbolos y metáforas para comunicarnos cuáles son las emociones que se van despertando por ese anhelo de estar en la casa de Dios. La primera figura aparece de inmediato en el primer versículo y es el siervo que brama por las corrientes de agua o que anhela las corrientes de agua. Mis hermanos, hablar del siervo, el animal obviamente desde esta perspectiva, nos muestra ese ser que busca un trago refrescante para él. La metáfora es obvia para nosotros. El escritor está hablando de una ansiosa sed de comunión con Dios. Pero hay algo particular aquí. Y es que el siervo no brama por el agua simplemente porque quiera saciar una sed momentánea o porque no sepa qué es lo que está haciendo. Quiero hacerme entender en esta noche. El siervo no brama simplemente porque no sepa lo que está haciendo. Él brama por el agua porque reconoce que el agua va a saciar toda su sed. De esa misma forma, este hombre que ha sido exiliado de su tierra, que ha sido sacado a la fuerza del oficio que ama, que es estar en el templo, y que está rodeado de enemigos que le inquieren con sus preguntas, que son preguntas que lo sacan totalmente del espíritu. De esa forma, Él quiere mostrarnos que anhela saciar esa sed de comunión que tiene con Dios. Por eso les decía al principio, es fácil tomar este texto y contextualizarlo, ¿cierto? Para nuestro acomodo y decir, bueno, tengo tristeza porque me quedé sin trabajo. Señor, como el siervo brama por las corrientes, así quiero yo otra vez tener trabajo. De eso no se trata el Salmo en esta noche. Pudiéramos hacer alguna aplicación en cuanto a eso, pero estamos en un estudio y quiero referirme particularmente a este punto. El hombre de nuestro Salmo, el salmista que nos está escribiendo esto, que nos dejó esto allí en la escritura, está mostrando cómo de la misma forma que el siervo anhela refrescar su garganta y todo su ser con una corriente, con un manantial de agua, así él desearía estar en ese momento en la casa de Dios, porque estar en la presencia de Dios para este hombre refrescaría su alma, refrescaría la sed de su alma. Una segunda figura, mis hermanos, es el alimento por medio de las lágrimas. Versículo 3. Hay unas lágrimas en este hombre de día y de noche, que dice él mismo que han sido su alimento. Esto nos muestra una continua y constante desesperación por las cargas que viene acumulando sobre sí. Ha recibido burlas, ha recibido acusaciones de quienes rodean a David y a todo el pueblo que ha salido de Jerusalén. Todas estas circunstancias, toda esta penosa situación que está viviendo, son una evidencia, entre comillas, para los enemigos de Dios, diciendo, ¿dónde está tu Dios? Él te abandonó por completo. Además de todo esto, además de su salida de Jerusalén, de no poder ocuparse de lo que anhela y ama en el templo, de estar recibiendo esas preguntas de sus enemigos, además de todo esto, le llegan esos recuerdos a su mente de los días anteriores, donde gozaba de la cercanía de sus hermanos en la casa de Dios, donde el gozo, donde la fiesta se presentaba, y él ya no puede simplemente volver a estar allí.
Todo esto es mucho más de lo que un hombre pudiera soportar, ¿no es así? Pero recuerden nuestro contexto. Para esta época, mis hermanos, no existe aún un templo en Jerusalén. Salomón aún no es rey. Así que nos dice la escritura que David había colocado el arca de Dios detrás de unas cortinas, hablándonos de un tabernáculo que él tiene, o de un tabernáculo que levantó para colocar allí el arca. Es el arca precisamente donde reposa la presencia de Dios en este momento de la historia. Es esa misma arca que los sacerdotes quisieron en un momento llevársela con ellos y que David dice, no, vuelvan el arca a la ciudad. Si hallo el favor de Dios, si Dios está realmente conmigo, si se agrada de mí, entonces me hará volver a ver el arca. Y si no, moriré en este destierro. Así que para ellos, para estos hombres en específico, toda la presencia de Dios se concentraba allí en el arca. Para que entendamos un poco qué es lo que está diciendo. Porque tal vez alguno pudiera pensar, bueno, ¿por qué querer volver allá? Si la presencia de Dios está en todo lugar. Y es verdad, la presencia de Dios la podemos encontrar en todo lugar. Pero este es un hombre que sirve dentro de los oficios de la casa de Dios. Es un hombre que anhela ver nuevamente el arca y decir, hola Señor, ¿cómo estás? Quiero estar en tu presencia, quiero estar aquí sirviéndote todo el tiempo. Si es un músico o es alguien que cuidaba las puertas de esta tienda o si es alguien que se ocupaba de las ofrendas, es un hombre que anhela volver nuevamente a la casa de Dios. Así que para que entendamos un poco más del contexto, no es un hombre que simplemente está diciendo Dios está en todo lugar. Aunque él reconoce que Dios está en todo lugar, está derramando su alma por la presencia de Dios allí, en el arca del pacto. Pero toda esta serie de figuras y metáforas, toda esta serie de lenguaje simbólico que el salmista nos está presentando dentro de este hermoso poema, va presentando también cómo una serie de emociones se van despertando en su interior, cómo una serie de emociones se van suscitando en este destierro y en esta compañía de hombres que cuestionan su fe. Hoy en día, mis hermanos, para nadie es un secreto que las emociones están en auge, ¿cierto? Hay películas incluso sobre las emociones. Y parece ser que se les da un tributo especial a todas las emociones. Casi que se le hace un altar a las emociones. Vivimos en medio de un mundo donde las personas son gobernadas por sus emociones y donde el comportamiento social se dicta con base a las emociones particulares de unos tantos y no en los principios que siempre Dios ha establecido para los hombres. Parece que si tú sientes de alguna manera algo, entonces debes dejarte llevar por ese sentimiento. Y nadie puede decirte que estás haciendo mal. Parece que incluso dentro de la iglesia, los sentimientos son los que gobiernan. Hemos escuchado por montones esas historias donde nos han dicho es sentido de parte de Dios decirte algo. O el predicador que se para en el púlpito y dice, hoy Dios me hizo sentir que debo expresar esto para ustedes, olvidando por completo principios, mandamientos y el orden lógico que Dios ha establecido dentro de su creación. Así que este altar que se le ha hecho en la sociedad a las emociones parece que ha derrumbado por completo los principios de lo que Dios ha querido que los hombres conozcan. Pero tampoco, mis hermanos, quiero que obviemos el hecho de que somos seres emocionales. No podemos caer en el extremo de ser gobernados por nuestras emociones, pero tampoco podemos olvidarnos de ellas, porque hacen parte de nuestra personalidad. No podemos olvidarnos de la tristeza, el gozo, la alegría, la ira. No podemos olvidarnos de eso
y sentarnos, ¿cierto? Como parcos y no mostrar ningún tipo de emoción, porque así son los hombres santos. Tampoco se trata de eso. Ni el extremo de ser gobernados por las emociones, ni el extremo de olvidarnos de que somos seres emocionales, con emociones. Y el escritor de nuestro salmo en esta noche describe para nosotros una serie de emociones que quiero que vayamos analizando también dentro de este estudio. Lo primero que nos muestra en el versículo 2 es la sed que evidencia la emoción de la frustración por no poder adquirir eso que quiere en ese momento especial. Anhela esto, pero hay una frustración en el salmista porque no puede tenerlo en ese mismo momento. La frustración, mis hermanos, es una emoción que experimentamos cuando tenemos un deseo, cuando tenemos una necesidad o un impulso que no logramos satisfacer. Es básicamente insatisfacción. La frustración generalmente viene acompañada de la decepción e incluso la ira por no poder alcanzar eso que deseamos. Y es lo que el salmista está expresando, un deseo que no puede realizar. Seguidamente de la frustración, evidenciada en esa sed del versículo 2, nos muestra en el versículo 3 la tristeza, evidenciada en las lágrimas que han sido su alimento de día y de noche. La tristeza, mis hermanos, se presenta en nosotros cuando las circunstancias nos desalientan, cuando vemos a nuestro alrededor y parece que esto jamás va a cambiar. Por generalmente también se nos muestra cuando vemos solamente lo negativo y no podemos disfrutar de la paz. La tristeza trae consigo el dolor y la pena. Y a eso, a esa tristeza que él está sintiendo, como les decía, tenemos que sumarle esas preguntas de sus enemigos, ¿cierto? ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Y vamos a hacer una referencia bien especial más adelante de esto. Después de la tristeza viene la melancolía, versículo 4. Esa melancolía que se presenta cuando vienen esos recuerdos de los momentos agradables en la casa de Dios. La melancolía se presenta, es una tristeza que se presenta en nosotros cuando recordamos algo que ya no tenemos. Tal vez echamos de menos a algo o a alguien. Y el salmista está recordando entonces estas cosas y hace una introspección de cuando con alegría y con gozo acompañaba a otras personas para presentarse en la casa de Dios. Por último, en esta primera parte, tenemos en el versículo 5 el desespero. Hay una inquietud para él, un desasosiego al no saber realmente lo que va a pasar. Pero aunque el salmista puede evidenciarnos todas sus emociones, es un hombre que no siente pena por mostrar esas emociones delante de Dios. También nos deja ver en medio de esta situación que se muestra tan terrible, una esperanza que lo lleva a la fe. La fe, mis hermanos, no es una emoción, la fe es una convicción y una certeza. Es descrita en la Escritura como parte del fruto del Espíritu Santo en el creyente. Porque el salmista reconoce que esperar en el Señor es el consuelo en medio de los dolores del alma. El salmista esperaba encontrarse en el lugar de la presencia de Dios. Esperaba nuevamente estar frente a esa tienda, frente al arca. Pues para su tiempo la promesa del Mesías aún no había llegado, no se había cumplido aún. Para este tiempo especial, él deseaba estar allí frente al arca de Dios para ofrecer su servicio. No es diferente para nosotros, mis hermanos. Aunque hablamos de otro tiempo, y para nosotros la promesa de Cristo, la promesa del Mesías ya se efectuó, tenemos que decir que los seres humanos somos básicamente iguales, todos nosotros. Seguimos siendo los mismos. Aún buscamos un lugar, ¿cierto?
Y nosotros, todos nosotros, de alguna forma tenemos lugares especiales. Lugares donde vamos a descargar nuestras emociones. Lugares donde vamos en búsqueda de nuestra satisfacción y nuestra felicidad. Pero también tenemos lugares sagrados. Y esos lugares sagrados los hemos llamado santuarios. Y los santuarios son esos lugares apartados para nosotros. Puede ser un lugar común y corriente, pero es un lugar apartado, un lugar que es diferente de los demás. De ahí la palabra santuario, que viene de santo, diferente, apartado. Es un lugar que es especial para nosotros. Y qué mejor para nosotros, mis hermanos, que encontrar un lugar en el cuerpo de Cristo. Por eso les decía al principio, parece que este subtítulo es un poco raro, ¿cierto? Parece ser que este subtítulo de un anhelo por la iglesia parecía un poco raro dentro de este salmo, pero es a esto a lo que quiero enfocar en esta noche, porque hemos encontrado un lugar en el cuerpo de Cristo. Hemos encontrado un lugar en la iglesia. Y esto ha sido parte de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Sí, esperamos la patria celestial. Sí, esperamos reunirnos algún día incluso con estos hijos de Coré en el paraíso. Pero mientras estamos de este lado de la eternidad, como dice un autor, buscamos lugares especiales. Nuestro consuelo hoy en día se halla en Cristo y en su cuerpo visible en la iglesia. Es el lugar que anhelamos y aunque no me estoy refiriendo 100% al lugar físico, al local, por así decirlo, sí tiene mucho que ver con el congregarnos y reunirnos. Miren, mis hermanos, aquellos que voluntariamente han decidido dejar de congregarse, aquellos que voluntariamente han decidido dejar sus congregaciones, aquellos que no ven necesario, que no ven como una sed que les agobia, el reunirse, aquellos que no tienen anhelo ninguno por la casa de Dios, no pueden sentir ni entender la tristeza, la melancolía y la frustración que se presenta a los verdaderos hijos de Dios cuando están lejos de la adoración colectiva, de todo lo que implica guardar el día del Señor. Discúlpenme, voy a hacer una nota personal. Yo, de manera personal, esto es muy personal, yo no entiendo cómo hay alguien que se llame cristiano o que se haga llamar creyente y tenga tan en poco el día del Señor para congregarse y para reunirse con sus hermanos. Entiendo que hay circunstancias laborales o de salud que a veces nos impiden reunirnos. Pero si usted tiene el tiempo, ¿por qué busca cosas efímeras? ¿Por qué busca cosas vanas en lugar de buscar ese refugio en el cuerpo de Cristo? Es doloroso para este hombre no poder estar en la casa de Dios. ¿Es doloroso para usted no poder estar en la casa de Dios? Segunda parte, un anhelo por su espíritu. Versículos 6 al 11. Al igual que en la primera parte, en esta segunda parte aparecen más figuras poéticas junto con otras emociones que el salmista va presentando. La figura poética que nos muestra en el versículo 7 tiene que ver con los montes Mizar y Hermón y con el río Jordán. Porque es allí a donde fueron desterrados, estos son lugares desérticos, a donde fueron desterrados David y todos estos hombres. El versículo 7 entonces, como les digo, nos habla de abismos que se llaman el uno al otro. Esta expresión, les confieso, fue difícil para encontrar una interpretación. Fui al original y la palabra abismo viene de una raíz que significa estruendo. Así que lo que creo que el salmista está mostrando es que dentro de su alma se mueve una tormenta de emociones. Hay un estruendo que sigue a otro, porque la situación difícil viene una tras otra. Las voces de las cascadas del Señor
Son esas ondas y olas de todos los acontecimientos que él reconoce que el Señor ha enviado sobre David y sobre todos los que están con él. Y la última figura que se nos presenta en el versículo 9 es la roca. En muchas ocasiones Dios es mostrado como una roca. Para el hebreo, la roca es una muestra de firmeza, de poder y de estabilidad. Pero como les decía, no solamente hay unas figuras metafóricas o poéticas dentro de esta segunda parte, sino que este hijo de Coré no tiene ningún reparo en mostrarnos sus sentimientos. No tiene ningún reparo en evidenciar sus emociones delante de Dios. Vemos entonces que aparece en el versículo 6 la depresión. En la Biblia de las Américas aparece la palabra depresión, si bien en la Reina Valera encontramos el abatimiento. La depresión es una emoción que nos lleva a la pérdida del placer y a la pérdida del interés por las cosas que hacemos. El versículo 7 nos habla de la angustia y está relacionado con esa figura poética que hablábamos de los abismos que se llaman unos a otros. Él espera la misericordia de Dios. Él no quiere oír las voces de afuera, quiere solamente decir: Señor, sé que tu misericordia la volveré a ver. La angustia que está presentando por todas las circunstancias se manifiesta en el miedo. Es un agobio ante esas cosas que parecen insoportables. Mis hermanos, obviamente usted y yo podemos relacionarnos con alguna de estas emociones. Podemos relacionarnos con la tristeza, con la angustia, el miedo. Podemos relacionarnos con la depresión. Quizás pudiéramos pensar en la melancolía y decir: Señor, ¿tú me has abandonado en esto como lo hace este hombre? Es posible que usted haya sentido en su vida la opresión por los enemigos que cuando viene la calamidad a su vida le preguntan: bueno, ¿y usted no que es creyente? ¿Usted no que es cristiano? ¿Dónde está su Dios? Es posible que la presión que haya venido por la circunstancia le haya despertado el miedo y la incertidumbre de no saber qué va a hacer de su propia vida, de no saber si se va a levantar de esa enfermedad, de no saber si va a salir de esa deuda, de no saber si sus hijos llegarán a los caminos de Dios o no. Es posible que todo esto haya venido en su vida. Pero por favor, quiero que escuche el consejo que el salmista, o mejor, que el consejo que el Espíritu de Dios nos deja en la palabra esta noche. Esperar en el Señor es el consuelo en medio de los dolores de nuestra alma. Dios es el mismo del Dios de los hijos de Coré. La roca en la que ellos sentían fortaleza y respaldo. Ese mismo espíritu con el cual él anhelaba encontrarse algún día está hoy con nosotros. Nada de esto es ajeno a nosotros. Vivimos en un mundo donde la incertidumbre reina, donde el desasosiego reina por todos los lados. Cada uno de nosotros ha experimentado angustia, quebrantos y depresiones. Pero ¿siente usted estas emociones cuando está lejos de Dios? ¿Cuando está lejos de la presencia de Dios? ¿Cuando está lejos de la casa de Dios? ¿O son las circunstancias de su vida las que le despiertan estas emociones? ¿Qué es realmente lo que usted siente cuando no puede congregarse un domingo? ¿Qué es lo que realmente siente cuando pasa un día sin oración, sin la lectura de la palabra, sin hablar con otros de Cristo? Es cierto, usted puede sentir estas cosas en su vida por la pérdida de algún familiar o por no saber qué será de su propia vida o de su salud. Pero puede sentir y expresar estas emociones tal y como lo hace este hombre, sin pena delante de Dios, sin temor a ser humillado por los enemigos, sin temor de las burlas. ¿Puede hacerlo realmente? Dios sigue estando aquí.
es el mismo Dios de los hijos de Coré. Y su espíritu sigue dando ese bendito testimonio de que somos hijos de Dios. Por eso, al igual que el salmista, nosotros pudiéramos decir, Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Miren, mis hermanos, cuando nosotros miramos el resto del contexto bíblico, podemos darnos cuenta que en efecto David retornó a la ciudad de Jerusalén con todo este grupo de personas con los que se habían ido después de la muerte de Salomón. Entre el grupo de personas que retornaron, obviamente se encontraba el escritor de nuestro salmo de hoy. Y a su regreso ellos pudieron tener nuevamente la presencia de Dios cerca y estar de nuevo en la casa de Dios. Pero ¿sabe quién más retornó también a la casa de su Padre? Sí, mis hermanos, Cristo. Pero antes de poder retornar, Cristo en su padecimiento es la representación máxima de las emociones de las que el salmista nos está hablando en esta noche. El Espíritu del Señor lo acompañaba siempre. Tenemos que decir entonces que Cristo mismo nos entiende como entendió en su momento a este escritor. Cristo mismo nos entiende en ese deseo que tenemos de retornar a la presencia y a la casa de Dios. Mire lo que tiene para decirnos el mismo Señor en relación con su paz. Y eso es increíble. Los misterios de la Escritura son impresionantes. Yo no me cansaré jamás ni dejaré de asombrarme de todos los misterios y la profundidad que tiene la Biblia. Mire lo que tiene para decirnos. Hablando en relación con su paz, el Señor Jesús, en el capítulo 14 del Evangelio de Juan. Vayan buscando, por favor, Juan 14, 27. Dice la Escritura. La paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy a ustedes como el mundo la da. No se turbe su corazón ni tengan miedo. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué no nos vamos a turbar ni a tener miedo si tú nos estás dejando tu paz? Versículo 28. Oyeron que les dije, me voy y vendré a ustedes. Si me amaran, dice el Señor, se regocijarían porque voy al Padre, ya que el Padre es mayor que yo. Había un anhelo especial en Cristo de retornar nuevamente a la casa de su Padre. En medio de su oración sacerdotal, en el versículo, creo que es 3 o 4 de Juan, capítulo 17, él dice, Señor, voy a volver contigo. Padre, voy a volver a tener esa misma gloria que compartía contigo antes de que el mundo existiera. Cristo también puede entendernos cuando anhelamos la comunión y no la tenemos, porque Él mismo sintió eso. Pero su vida, la de Cristo, revelada en los evangelios, también nos muestra cómo sufrió la persecución, la agonía, incluso el abandono de Dios, y de cómo sus enemigos también le inquirían en sus preguntas, ¿cierto? ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está en quien creía? Le decían en la cruz. Que venga y lo salve, que se baje de la cruz y creeremos en él, le decían los enemigos. Cristo, al igual que nosotros, manifestó tristeza y angustia cuando se encontraba a punto de morir. Pero en medio de su oración allí en Getsemaní, él pudo encontrar el consuelo en medio de los dolores de su alma. Él pudo encontrar el consuelo en la presencia de su Padre y en el anhelo que tenía por volver a su casa. Cristo mismo supo esperar en la buena y santa voluntad del Padre y entender que todo lo que le estaba sucediendo era parte de un plan y un propósito perfecto. Pero ahora, mis hermanos, Cristo es mucho más que un hombre desesperado rogando por su liberación. Su dolor ya pasó. Su tiempo de abatimiento y de quebranto quedó atrás.
Ahora Cristo se ha convertido en la única esperanza que tenemos, pues ahora y para siempre Él tiene en sus manos el consuelo de los dolores de nuestra alma. ¿Esperaremos en Cristo por ese consuelo? Por eso tengo que decirles en esta noche a los amigos que quizás estén viendo este video y que no hayan entregado aún su vida a Cristo. Ven a Cristo, pecador. Ya no demores más en tu arrepentimiento. Miren, es curioso ver cómo hay personas que prefieren ahogarse en sus dolores, ¿cierto? Que prefieren cargar sobre ellos por años y años dolores en su alma antes de venir en arrepentimiento a Dios. Es impresionante, conocemos todos nosotros personas que jamás expresan sus emociones, simplemente por no bajarse de ese orgullo en el que se han subido y por no venir de rodillas ante Dios en arrepentimiento. Hay quienes hacen cualquier cosa por tratar de calmar su angustia y depresión. Hay quienes dan la espalda a Dios para hundirse más y más en su autocompasión, con tal de no arrepentirse para nada de su pecado. ¿Es usted de esa clase de personas? Vuelva a Dios y arrepiéntase. Exprese sus sentimientos y sus emociones ante Dios y obtendrá la paz de su alma. Porque no hay salvación fuera de la iglesia o de la casa de Dios. Y no hay salvación fuera del Espíritu o la presencia de Dios. Hay quienes dicen por ahí que andan lejos de la iglesia pero cerquita de Dios. Estos se mienten a sí mismos. Nadie puede decir que ama a Cristo, pero odia a su novia o a su cuerpo. Nadie puede decir que ama a Cristo y vivir separado de su cuerpo. Y menos decir que ama a Cristo y estar separado de su presencia. Eso es una fantasía, ya no viva más ahí. Es una mentira. A mis hermanos creyentes, debo preguntarles en esta noche si ustedes han hallado consuelo verdadero en medio de los dolores de su alma. Es probable que hayamos oído esto miles de veces, pero que aún sigamos autocompadeciéndonos de nuestro propio dolor. Es probable que la pérdida del gozo nos haya llevado a dejar de esperar en Dios y hayamos empezado a labrar nuestro propio camino. Hemos incluso llegado a dejar de esperar a Dios mismo. Hay muchos hermanos en nuestras iglesias que muestran una sonrisa, que siempre parecen estar gozosos, pero sus corazones están en el vacío de los abismos. Hay muchos que solo con mirar sus ojos uno se da cuenta de los gritos de angustia que salen de su alma, de ese dolor del cual no han querido escapar, simplemente por no manifestar lo que hay en su corazón. Y sí, tal vez pudiéramos preguntarnos con el salmista, ¿por qué te desesperas, alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Tal vez pudiéramos estar haciéndonos esa pregunta todos los días. ¿Pero por qué me desespero? ¿Pero por qué no espero? ¿Pero por qué no busco a Dios? ¿Pero por qué no leo la escritura? ¿Pero por qué no me congrego? ¿Pero por qué no tengo comunión con otros hermanos? ¿Pero por qué no escucho la sana doctrina? Tal vez estemos preguntándonos eso. Pero es posible que la respuesta que nos llegue no es la que queramos oír. Y entonces, muchas veces el Señor permite, o mejor, nos envía a los desiertos. Nos envía a las cumbres del Hermón. Nos manda al monte Mizar. O tal vez nos hace descender al río Jordán para que nos encontremos con Él allí en soledad. ¿Hemos rechazado su encuentro, mis hermanos? Por estar ocupados en nuestros mismos dolores, en nuestra autocompasión, por estar ocupados en nosotros mismos. Para usted, mi hermano y mi hermana, y para mí, el mensaje es muy claro.
queremos resolver las preguntas y los dolores de nuestra alma, espera en Dios, porque esperar en el Señor es el consuelo en medio de los dolores de nuestra alma. Amén. Oremos, mis hermanos. Mi Señor, estamos llenos de autocompasión. Nuestras almas sufren, Señor, cada día por una y otra circunstancia. Pero perdónanos, porque nuestro orgullo no nos ha dejado, Señor, expresar lo que hay en nosotros. Nuestras almas gritan con desesperación. Nuestras almas gritan, Señor, con angustia por encontrar una respuesta a nuestros dolores. Tu palabra en esta noche nos dice, Señor, que lo único que tenemos que hacer es esperar en ti, esperar en tus promesas, esperar por tu espíritu, esperar en tu casa la respuesta a estos dolores que nos agobian. Pero muchas veces hemos querido, Señor, encontrar respuestas en nosotros mismos. Señor, ayúdanos, por favor, ayúdanos. Sácanos de esta autocompasión que siempre estamos mostrando. Ayúdanos a expresar nuestras emociones en ti y a esperar, sabiendo que tú, en tus manos, tienes el consuelo para los dolores de nuestra alma. Glorifícate en tu palabra, Señor Jesús, y hazla viva en nosotros por tu Espíritu. Amén. Muy bien, mis hermanos, como siempre, ya este último momento para recordarles, el día domingo estamos desde las 7:30 de la mañana en nuestro tiempo de oración. Seguimos con nuestro tema en nuestra escuela dominical acerca de la familia. No se pierda este momento de comunión. Venga a la casa de su Padre. Venga a su presencia, como nos enseñaban esta noche nuestro santo. Dios los bendiga, mis hermanos. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.